Queridos alumnos del Diplomado en Liderazgo y Derechos Estudiantiles, quiero hacer un resumen de la clase del 27 de septiembre porque fue una clase muy interesante y no alcanzamos a ver algunos conceptos. Entonces, lo primero que hicimos fue revisar un poco las lecturas y los conceptos que hay en este diplomado desde su inicio. Después dijimos que queríamos aprender qué tipos de liderazgo existen. Vimos que hay liderazgos democráticos, autocráticos, laissez-faire, estratégicos, transformacionales, transaccionales y burocráticos. Y ustedes tomaron apunte de esas cosas, las conversamos, vimos ejemplos. Dijimos también que hay una teoría del liderazgo de Lewin, donde se dividen todos los liderazgos en dos grandes áreas, las autoritarias y las participativas. Nosotros trabajamos desde el área participativa a través del concepto de liderazgo de servicio y el principio de Ubuntu. Dijimos que Ubuntu es la entrega de uno mismo, es decir, que nos volvemos personas a través de otras personas, en relación con alguien. Y dimos ejemplos por decir, uno es una madre, se vuelve, eh, su experiencia maternal se relaciona con la existencia de sus hijos o hijas, ¿cierto? Es decir, y un profesor se vuelve profesor porque existen los estudiantes. Entonces, la relación con otros, dice la teoría del liderazgo de servicio, hace que nuestra existencia tenga sentido. Y no solo eso, el liderazgo de servicio busca servir un ideal que sea más grande que nosotros. El liderazgo de servicio es un concepto basado en la idea de que servir a los demás es eh, un, un norte, un ideal que tiene que ver con entregarse. Esta idea nace de Robert Greenleaf, que a través de sus lecturas y su experiencia dice que servir a los demás hace que las personas se vuelvan más libres, más autónomas, más sabias. Y para comprobar si somos buenos líderes, queremos hacer como un test final, dice él, que tenemos que mirar si las personas a las cuales servimos se vuelven más libres y quieren también ser servidores de otros. ¿Cómo es el liderazgo de servicio? La idea es compadecerse del otro, es decir, vivir con el otro sus heridas, su dolor. Por ejemplo, la enfermedad de otro a uno lo mueve a buscar recursos. Ese podría ser un ejemplo. Y es lo opuesto a la indiferencia. Y el liderazgo de servicio, para proponer acciones o proyectos, divide entonces, antes de hacer la acción, divide el pensamiento en dos partes. Una, tener un propósito. ¿De dónde viene el propósito? De reconocer que existe un problema, por ejemplo, la enfermedad de alguien, y que este problema tiene un sentido para mí. ¿Por qué esta necesidad me afecta, me interpela? ¿Por qué tiene que ver conmigo esta necesidad de alguien? Por ejemplo, si falta agua, por ejemplo, si hay mucha basura alrededor de mi barrio, ya sabemos cuál es el problema, pero tenemos que descubrir también qué sentido tiene para mí. Robert Greenleaf dice que si no encontramos el sentido que tiene, entonces la acción no va a desarrollarse bien y la vamos a abandonar. ¿Qué es lo que está al centro del liderazgo de servicio? La dignidad de la persona, la dignidad propia, y en este sentido la confianza en uno mismo, el amor en la esfera familiar, el respeto y los derechos. Dentro de la esfera de la ciudadanía sería el aprecio social, es decir, la solidaridad comunitaria, con el propósito de tener obligaciones con los demás porque existimos de manera compartida, es decir, cuando yo hago una acción, me relaciono con otros y mis acciones influyen en los demás. Y uno de los conceptos hermosos que tiene el liderazgo de servicio es la restitución o la sanación. ¿Qué significa esto? Que nosotros empezamos cuando empatizamos con los otros, y la empatía es una palabra que surgió mucho en la clase pasada. La empatía hace reconocer que la herida de otro es una herida común. Entonces, el liderazgo de servicio se propone crear espacios de dignidad para la persona que ha sufrido una vulneración. Por ejemplo, una persona que ha sufrido una injusticia y que busca ayuda y otro grupo quiere ayudar en esa meta, digamos, en esa meta común. Me- como decíamos antes, el problema me afecta, me mueve,
y por lo tanto soy parte de esa herida y quiero también ayudar a la sanación de esa herida. Yo no tengo la capacidad ni el poder de sanar la herida del otro, pero sí puedo empatizar, buscar soluciones juntos, acompañar al otro y construir espacios donde esa herida tenga eh, un sentido y donde sea escuchada. ¿Qué propone Robert Greenleaf? Primero que todo, escuchar. Escuchar es primordial porque si no escuchamos, nuestro equipo de liderazgo se vuelve autoritario. Empatizar, porque habíamos visto en la clase pasada que esto nos permite encontrarnos, ¿cierto? Y descubrir qué es lo que hay de único en el otro, en el que encontramos. Cuidar al que te rodea. En una sala de clases, por ejemplo, veo que un compañero está mal. Cuidar al que te rodea es una acción cotidiana, no es una acción heroica. Conocerse en este contexto. ¿Quién soy yo en esta sala de clases? ¿Quién soy yo en mi barrio? Cooperar y persuadir en lugar de imponer. Si quiero que mis amigos, compañeros y vecinos colaboren en mi proyecto y soy impositivo, es muy probable que no quieran colaborar conmigo. Por eso Greenleaf dice cooperar y persuadir, no imponer. Tener perspectiva, o sea, que nuestras acciones no sean solo para hoy, sino que duren para el futuro. Ser confiable, por ejemplo, si hacemos una colecta, tiene que ser transparente, tenemos que mostrar a los demás qué se hizo con ese dinero, cómo se va a hacer, mostrar las cuentas. Estoy dando un ejemplo quizás burdo, pero tiene que ver con la confiabilidad que generamos en nuestros equipos y en quienes nos colaboran. Comprometernos con el crecimiento de los demás. O sea, yo soy líder no para auto vanagloriarme, ¿cierto? Para ser reconocido, sino para que todos crezcamos juntos. Y por eso se generan comunidades para el bien común. Es decir, me preocupa lo que sucede en los demás y por lo tanto mi liderazgo tiene que ver con hacer crecer también a los otros. ¿Cuáles son los principios de este liderazgo? El primero es la gratuidad y es una palabra hermosa que tiene que ver con el desinterés. O sea, yo genero acciones que no son para mi beneficio propio y en ese sentido son desinteresadas. Además, impulsan la diversidad del pensamiento, o sea, puedo conversar y dialogar con aquellos que piensan distinto. Respeto la opinión de otros. Crea una cultura de la confianza donde yo genero acciones que quieren colaborar con otros de manera que podamos ir confiando uno en el otro y fomentar el liderazgo de los demás. Si se fijan, esta es una constante de Robert Greenleaf, porque lo que él quiere es que siempre el líder genere y fomente más liderazgos, no que se vuelva un gurú, sino que se vuelva un potenciador de los otros, que todos puedan llegar a su plenitud y que cada una de las personas que uno sirve puedan llegar también a ser servidores. Bien, entonces, ¿qué dice Greenleaf? Este es un artículo de Peter Senge, pero basado en las ideas de Greenleaf. Entonces, dice que hay una diferencia entre el liderazgo y los comandos de control. Por ejemplo, en un comando y en un control, la organización son máquinas. En cambio, en el liderazgo de servicio es una estructura de relaciones interpersonales. Es decir, tú no eres parte de una máquina, tú eres parte de una relación. Miren qué distinto. Ser parte de una máquina, en el fondo, nos vuelve como automáticos, ¿cierto? En cambio, ser parte de una relación humaniza nuestra manera de hacer equipo. En el liderazgo de servicio, la autoridad quiere que todo el grupo participe y en cambio en un comando de control, la autoridad mira desde arriba hacia abajo y mira al otro como un menos. En cambio, en el liderazgo de servicio, todo el grupo tiene opinión. Las personas en el liderazgo de servicio son activos principales, es decir, son la fuente de la creatividad de nuestra organización. En cambio, en un control, en un comando, el instrumento de producción sería la persona. Y nosotros no queremos ser instrumentos, queremos ser siempre personas creativas. El estilo de liderazgo de un comando de control es distante y es desligado, no conoce a las personas. En cambio, en el liderazgo de servicio hay una conexión presente con todos los que trabajamos. La supervisión en el liderazgo de control o en el comando es dictatorial, controla y cuando tú te equivocas te castiga.
En cambio, en el liderazgo de servicio hay escucha, hay facilitación y aliento hacia los demás, ánimo. Y por último, la orientación del liderazgo de servicio en el comando y control eh, dice, se genera un autoservicio. ¿Qué puedes hacer por mí o por la organización? En cambio, en el liderazgo de servicio eso se llama heteroservicio, es decir, ¿qué puedo hacer yo para ayudarte a cumplir tu objetivo, para cumplir tu misión? No es lo que tú puedes hacer por mí, sino lo que puedo hacer por ti y lo que podemos hacer juntos. Recordemos el Ubuntu. ¿Qué podemos hacer juntos para lograr una meta común? Les cuento de un ejemplo de una academia que se llama Ubuntu, que es un ejemplo muy interesante que existe en Portugal, donde todo lo que se estudia tiene que ver con la idea de construir juntos, con la confianza, la resiliencia, la empatía, y se basa en también conocer líderes que han fomentado esta idea, por ejemplo, Mandela, Martin Luther King, Santa Teresa de Calcuta, Gandhi, Malala, etcétera, que son personas que pienso que ustedes deberían comenzar a conocer y estudiar. Las necesitamos conocer, ¿ya? Many people regard you as a personification of Ubuntu. What do you understand Ubuntu to be? In the old days when we were young, a traveler through a country would stop at a village and he didn't have to ask for food or for water. Once he stops, the people give him food, entertain him. That is one aspect of Ubuntu, but it will have various aspects. Ubuntu does not mean that people should not enrich themselves. The question, therefore, is, are you going to do so in order to enable the community around you to be able to improve? These are the important things in life. And if one can do that, you have done something very important which will be appreciated. There's a word in South Africa, Hay una palabra en Sudáfrica, Ubuntu. Ubuntu, A word that captures una Mandela's palabra greatest gift. que atrapa el don más preciado de Mandela, Recognition that we are all bound together in el ways reconocimiento de que todos estamos unidos de formas que son de una manera que es invisible a los ojos, pero que hay una unidad en la humanidad, by sharing ourselves with others and que caring lo que for those conseguimos around us. lo compartimos con el resto, lo tenemos que compartir con el resto y con las personas a las que les importamos. Nunca podemos saber Sense was innate in him or how much was shaped. qué porcentaje de este sentido era innato en él y cuánto se desarrolló en esa celda We solitaria. remember the gestures, Pero large and recordamos small, los gestos grandes y pequeños, introducing his jailers as honored guests at his inauguration, presentando a taking sus a pitch, carceleros como invitados distinguidos cuando tomó posesión, turning his family's heartbreak into a call to confront HIV/AIDS. haciendo que el corazón de su familia ayudase a luchar contra His understanding. el virus del SIDA. He not only embodied Ubuntu, No solo encarnó a Ubuntu, enseñó a millones de personas a encontrar esa verdad dentro took a man de sí like mismos. Madiba to free not just the prisoner, but Madiba- the jailer as well. Liberó no solo a los presos, sino también a los carceleros. To show that you must trust Demostró others so that they may trust you. que hay que confiar en los otros para que esas personas también confíen en ti. Enseñarles que la reconciliación no es un asunto simplemente de olvidar el pasado, sino de enfrentarse al pasado con generosidad y con verdad. He changed laws, but he also changed hearts. Cambió las leyes, pero también cambió los corazones.